Vamos a estar abriendo nuestras Biblias y ahora sí vamos a continuar reflexionando sobre un tema que me resulta por demás interesante. Si nosotros podemos clasificar el conjunto de ideas que serán objeto de nuestra exposición dentro del plexo de conceptos, de ideas que son propias de la reflexión teológica, podríamos ubicarlo dentro del ámbito de la ética y la antropología cristiana. Estaríamos abordando un tema que para nosotros es importantísimo, no porque la ética para muchos, que es una rama de la filosofía, es una actividad propia al quehacer filosófico, pero para muchos quizás la idea de fe y la idea de salvación está asociada a la idea de que yo puedo ganarme la salvación por mis propias obras. Esto es algo que hemos tenido que venir desafiando y que curiosamente, como dirían los españoles, eso es una verdad de perogrullo, que al puño cerrado lo llamas puño. Es decir, tener que sacar la espada de la razón para desenvainarla, para demostrar que el pasto es verde. Para cualquier cristiano medianamente formado y que haya leído de manera hasta superficial la epístola a los romanos y las epístolas carcelarias paulinas, recordará de que nuestra salvación no es por obras, es una salvación por fe. Nosotros no somos salvos por lo bueno que somos. Nosotros somos salvos por lo bueno que fue Jesús. Yo soy salvo no por obras, sino por la obra redentora que Él consumó en la cruz del Calvario. Por esos méritos redentores yo he podido ser elegido, he podido ser redimido, he podido ser, por supuesto, santificado. Hemos podido experimentar no solamente la redención, la elección, la santificación, sino también la regeneración. Y esa regeneración se consumará, por supuesto, en la glorificación de nuestros cuerpos. Es un proceso complejo de realidades que están amalgamadas al proceso redentor que inició nuestro Señor y Salvador en la cruz del Calvario. Pero está ya garantizado. El mismo Señor dijo que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y para todos aquellos que conocen la expresión perfeccionar en su matriz filológica griega, es interesante que tiene su raíz filológica en lo que nosotros empleamos en castellano como telecomunicaciones. Donde usted encuentre esa partícula griega tele o telos, habla de fines, tetelestai, consumado es. Cuando se habla de madurez también se emplea teleíos, para hablar de el que es maduro, el que fue consumado hasta el final de su carácter. El Señor también nos estaría diciendo de que esa obra que Él comenzó en nuestras vidas, Él de manera teleológica también no solo la comenzó, sino que el Dios que llama también preserva y conserva. Ese fue el Dios que dijo: a todos los que me diste, a ninguno de ellos se perdió. Solamente el hombre de pecado, y ya nosotros sabemos que es inicuo, ya estaba apartado para ese propósito. Tenemos un Dios que no improvisa. Qué maravilloso es entender los atributos divinos, porque soy de la opinión, y creo que lo reiteré de manera muy enfática en distintos encuentros, cuando le decía y compartía a la iglesia, de que quizás la sanidad de nuestra ansiedad, de nuestra angustia, lo que terapéuticamente cultivaríamos como un recurso para poder exorcizar gran parte de nuestros temores, que es el gran enemigo a vencer en nuestra salud espiritual y emocional, el temor, de alguna manera encuentra una respuesta terapéutica y concluyente en nuestra fe. Saber no como una experiencia meridiana o peregrina, sino como una férrea y sólida convicción integrada en el tuétano de nuestra alma, de que nuestro Dios es soberano, de que nuestra vida está en sus manos. Pues muy bien diría Spurgeon, esa soberanía es la almohada en la que reposa mi angustia. Cultivar, ejercitar
y detenernos en esa convicción tiene formidables implicaciones, y una de ellas es el gozo y la paz. Eso lo hemos estado meditando. Importa mucho lo que pensamos, fue el tema de algunas de nuestros encuentros en las semanas anteriores. Importa lo que pensamos muchísimo. Ya recordaremos la exposición del apóstol Pablo en Romanos 12:2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Casi que por nada está pidiendo, pues. Está pidiendo por las misericordias de Dios, las que mantuvieron a un perseguidor de la iglesia ahora como apóstol. Por esas misericordias que dan razón de mis victorias espirituales, de lo que yo hoy soy, por esas misericordias yo les suplico que ustedes se presenten como sacrificio vivo, santo, agradable ante su Dios. Ese es su culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que logréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Miren qué interesante, mis hermanos. El paganismo apunta a la dimensión emocional, volitiva e incluso irracional de la conducta humana. El cristianismo está apuntando a una renovación de nuestra dimensión racional. Habla de un culto racional y habla de una renovación del entendimiento. Es maravilloso pensar que el Señor viene a darle salud a nuestra mente, viene a darle salud a nuestra alma. De hecho, la expresión salvación, soterios, se puede traducir a la lengua castellana, dependiendo del contexto, como salvación o como sanidad. Depende del contexto donde usted lo emplee, se puede traducir de las dos maneras. Pero bueno, ya pasando la página de cómo nuestro acervo, el plexo de ideas que nosotros integramos como el conjunto de verdades, de principios de fe, cuenta muchísimo para nuestra experiencia de vida. Habíamos visto que el apóstol Pablo nos dijo, así como ustedes tienen una dieta, o deberían tenerla, de comer algunas cosas sí, otras no. El problema nuestro es que nos gusta todo. Y usted come de esto, usted quiere de esto, pastor. No es que por querer es que estoy así. Siempre quiero. Siempre tenemos eso. Y el apóstol Pablo diría, bueno, hay que poner algunas restricciones, y no solo con tu dieta, sino con la forma en la que piensas. Tienes que pensar en lo que piensas. ¿Cuáles son tus diálogos y qué te dices a ti mismo en soledad? ¿Cómo te reprochas tus fracasos? ¿Cómo interpretas el proceder divino? ¿Tú crees que Dios es un tribunal inflexible que solamente está esperando por traer juicio a tu vida? ¿O tú has interpretado a Dios como un Dios amoroso, de toda consolación, y como un Dios que adelanta esfuerzos de restauración para todo aquel que en Él se acerque y en Él confía? Tu concepción de Dios también tendrá profundas implicaciones en tu vida cotidiana. Pero ahora, después de explorar lo que el pensamiento traduce en nuestra conducta, vamos a hablar el conjunto de virtudes que parecieran dos temas gemelos que deben estar asociados en nuestra vida ética, en nuestra vida personal. Les decía yo que para muchos quizás la salvación es un tema de obras, para nosotros no es un tema de obras, pero sin duda nuestra auténtica fe, diría Santiago, se va a traducir en una conducta transformada. Yo no soy salvo por obras, soy salvo para obras de justicia, las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviese por ellas. Ahora, como la evidencia de mi regeneración se va a concretar en mi conducta, claro que ahora yo tengo que darle no la gloria de mi salvación a mi conducta, sino la gloria a Dios, porque puedo poner por obra lo que antes era imposible en mi naturaleza corrompida.
Yo antes no podría decir alguien, y todos nosotros podríamos decir, antes de Jesús era imposible yo poder vivir en santidad. Ahora yo todo lo puedo en Cristo porque Él es quien me fortalece. Antes yo no podía porque era esclavo de la ley del pecado y de la muerte que gobernaba mis miembros, y ahora yo puedo decir que estoy libre en Cristo Jesús y que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y que la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, facultándome para yo poder poner por obra lo que Dios demanda ahora de mí. Lo que por naturaleza era imposible para mí, ahora yo por su virtud redentora, hoy puedo ponerlo por obra. Por eso es imposible transformar a alguien en términos estrictamente éticos. Porque esto no es un tema nada más de moralidad, este es un tema de regeneración espiritual. No le puedes pedir peras a los olmos. No le puedes pedir tomates a una mate mamón. No puedes esperar el fruto del Espíritu de una naturaleza corrompida, que no ha sido regenerada. Por eso Jesús insiste, por sus frutos los conoceréis. Ahora vamos a ver cuál es la evidencia de esa regeneración. ¿Cuál es ese proceso que es interesante ver lo progresivo del proceso? ¿Cómo se debe agregar un conjunto de virtudes? ¿Cuál es el conjunto de realidades que debemos cultivar para una vida de virtud? Una vida que, como lo diría la expresión griega original, de arete, de virtud, de adorno, que venga a adornar la obra que Jesús ha comenzado en nosotros. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 3 nos dice cuál es ese camino de perfección cristiana. Veamos cuál es. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Naguará, casi nada. Participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Que el Señor bendiga su palabra y añada bendición a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, estamos viendo ahora el camino después de el contexto de esta epístola es interesantísimo. Vimos que los destinatarios de estas epístolas, que se hacen llamar universales, nos la deja bastante claro en Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. A la comunidad de los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación en el Espíritu. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué les parece? Una comunidad de expatriados, de gente que estaba viviendo profundas crisis sociales. Nosotros hoy podemos, y como venezolanos podemos entender muy bien de lo que está hablando Pedro aquí ahora. Quizás para un venezolano de los años 90, 80, esto no quedaba claro. Es más, de los primeros años de los años 2000, que fueron bastante prósperos también. Los primeros 10 años del primer milenio. La bonanza petrolera, los venezolanos no emigrábamos. La realidad nuestra
hoy puede entender perfectamente lo que es ser un expatriado, lo que es ser una persona en exilio. Es bastante y dolorosa, lamentable la condición en la que se encontraba esta comunidad, quizás por razones de persecución religiosa, porque tenemos que insistir que la persecución inicial del primer siglo tuvo un origen fundamentalmente religioso, más que político. A Roma le preocupó la iglesia un tiempo después, y luego de la satanización que en el año 66 hizo Nerón de la comunidad cristiana y judía en Roma, tratando de reprocharle el incendio que sucedió en Roma, en realidad ese fue un episodio más de contingencia y más regional que las políticas que en el siglo segundo y tercero se emplearon. Ya para el siglo tercero, inicios del cuarto, tomó casi proporciones de exterminio la persecución a los cristianos. Y tenía que ver con la resistencia cristiana a no reconocer al César como el curios de la historia. Porque ha sido un afán de gran parte de las élites y de los factores de poder tratar de identificar el poder político con el poder divino. Y esto yo me he cansado de nombrarlo acá con Atahualpa Inca, que llegó a afirmar en una ocasión de que no se movía una hoja en el Cusco si no era su voluntad, cual Jehová Dios de los ejércitos. Hirohito en Japón decía que él era un dios. Y todos han tenido sus arrebatos de divinidades, ¿no? No es muy prudente hablar de estos temas hoy. Lo cierto es que, mis queridos hermanos, la iglesia se negó a reconocer al César como Señor de la historia. No lo es. No lo eres. El Señor de la historia es Cristo Jesús. Y esto vino, por supuesto, a contrastar abiertamente y a lesionar a un aparato represivo del Estado que diría, pero ¿cómo vas a decir tú que el Señor de la historia es el campesino palestino? Ni siquiera debemos llamarlo palestino, porque palestino es una expresión del siglo segundo, hermanos, y que fue una retaliación del ejercicio del poder romano para desarraigar más aún a la comunidad hebrea del territorio que hoy conocemos como Palestina. Pero Palestín es una reminiscencia latina de Filistín, que es filisteo. Así que cuando Roma llamó Palestina a Judea, era con el propósito de desarraigar cultural y geográficamente al pueblo que Tito sacó en el año 70 después de destruir el templo. Pero no me vayas a decir tú que aquel campesino, ¿verdad?, judío, al que asesinó el aparato represivo de Roma, es el Señor de la historia. El Señor es César, Marco Aurelio, Diocleciano, Domiciano, Nerón. Ellos son los auténticos vicarios de la divinidad en la tierra. ¿Me vas a decir tú que un campesino judío le vas a dar tú el estatus de curios de la historia? Si nosotros lo asesinamos, si no pudo defenderse de nosotros, ¿qué poder tiene? Nada más y nada menos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vieron por ahora como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, pero tengo con toda responsabilidad que anunciar, mientras yo respire y viva, que Él vendrá como el león de la tribu de Judá, del linaje de David, y vendrá con vara de hierro a administrar justicia a las naciones. A su nombre sea la gloria. Lo vimos como Cordero de Dios morir en una cruz, pero lo vendrán con vestiduras teñidas de sangre, y en su muslo una inscripción, incluso algo disruptivo para nuestra visión ética, con un tatuaje en el muslo diciendo Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo, y todo ojo le verá. Qué maravilloso día será ese. ¿Puede usted imaginar la confusión del Foro Económico Mundial, de las Naciones Unidas, del metacapitalismo transnacional,
de los grandes intereses que forjan la estructura del poder, que es una auténtica bestia, como lo describe Daniel. Porque tenemos bestias y tenemos una imagen solemne, ¿no? Las bestias es la perspectiva del poder humano desde el trono divino. La imagen solemne de Nabucodonosor es la imagen del poder desde la visión del hombre. Pero Dios ve bestias irracionales gobernando los factores de poder en el mundo. En ese contexto, de alguna manera, Pedro escribe estas palabras. Estoy hablando de una comunidad de expatriados perseguidos por razones de proclamar el nombre del Jesús el Mesías, al que nosotros anunciamos. Y han sufrido, se han quedado sin casas, se han quedado sin tierras, se han quedado sin propiedades, en pueblos donde ustedes son parias, donde son maltratados, donde son ciudadanos de tercera, de cuarta y de quinta. A esa comunidad Pedro le escribe y les dice: ustedes no tienen nada, pero lo tienen todo, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y tenemos una herencia mucho más sublime, que somos participantes de la naturaleza divina, las riquezas gloriosas de poder llamarme yo templo y morada de su Santo Espíritu. Nosotros no hemos entendido eso. Usted sabe que es que usted sea el edificio de Dios. Hermano, está muy lejos este edificio de ser la casa de Dios. Este es un edificio que sirve al auténtico templo que son ustedes. Él mora no en habitaciones hechas por nuestras manos. Él tiene tanto deseo de intimidad, le ama tanto que ha hecho de su corazón el propio hogar y habitación de su morada. ¿Puede usted imaginar la grandeza de esta maravillosa promesa? Yo poder ser interpretado, yo soy el auténtico templo del Señor. Por eso es ridículo cuando decimos, vamos a echar un chiste colorado, pero no lo echamos aquí porque estamos en el púlpito. Vamos a echarlo allá afuera. ¿Y tú quién rayos crees que eres tú? No hemos entendido que el templo no existe tal cosa como un altar físico. Tenemos una concepción pagana y aún, en el mejor de los casos, antiguo testamentaria de interpretar la cartografía espiritual. Porque algunos creen que este es el lugar santísimo que se describía en el templo y aquel es el lugar santo y allá debe ser el Hades, en la calle. No, mi querido hermano. El lugar santísimo es hacer de mi cuerpo un sacrificio vivo, santo, agradable ante mi Dios, porque mi cuerpo es el auténtico templo que debo preservar, como en el antiguo Israel no se podían meter cosas impuras al templo, usted no puede meter a su cuerpo cosas impuras tampoco. Y estamos hablando de la fornicación, del adulterio, estamos hablando de la mentira, de la murmuración, del odio, de la envidia, de los celos, de los arrebatos de ira, de todo lo que va en desmérito de usted ser participante de la naturaleza divina. Qué interesante, qué transformador visión. Por eso para nosotros es irrelevante si nos quitan los edificios. Hay muchos cujíes donde el pueblo de Dios puede seguir adorando juntos, porque el auténtico templo es nuestro cuerpo. A su nombre sea la gloria. Por eso los cristianos primitivos, dice la Escritura, que recibían y entregaban con todo gozo lo que les era propio. No, chicos, si es que esto es irrelevante. El paganismo no. El paganismo tenía mucho cuidado de sus lugares, de sus piedras, de sus ríos. Estaba Dios estrictamente señado, una cartografía, pero el Dios del judeocristianismo era un Dios que habita en el corazón del creyente. Somos
copartícipes de la naturaleza divina. Impresionante. Con razón los ángeles, la Biblia tiene un detalle editorial en decirnos que los ángeles están tratando de averiguar qué es lo que Dios hizo con nosotros. Cosas que aún los ángeles anhelan ver. Dice, están asombrados en el ámbito espiritual y celestial. Entonces, es que tú has visto lo que hicieron con ellos. No hemos entendido gran parte de estas promesas. Asumirlas, metabolizarlas, integrarlas plenamente, por supuesto de manera progresiva, también deriva en un gozo sublime, en una paz inconmovible, monolítica. Esa es la labor de la piedad. Ya lo veremos. Pero miren entonces, vosotros también, verso 5, poniendo toda diligencia, y esta poniendo toda diligencia me gusta, porque en la carrera espiritual, saben que los que defendemos las tesis de la soberanía de Dios, yo me he conseguido con algunos hermanos que, bueno, de alguna manera, por supuesto, la teología latinoamericana está preñada del arminianismo, que de alguna manera el metodismo logró incorporar a través de gran parte de la agenda del pentecostalismo. A mí se me hace que en algunas concepciones arminianas se le quiere dar más la gloria a la santidad del creyente que a los méritos de Cristo. Algunos están tan aferrados a sus prácticas ascéticas de no manejes, no gustes, ni aun toques, que prácticamente es como decir, yo me salvo es porque uso faldas, o no me rasuro, o tengo una vida tan rigurosa y nadie que se corte el pelo o se tiña el pelo va a participar de herencia espiritual. Entonces, vivimos en una suerte de ascetismo espiritual en donde se le daría la gloria en todo caso al ejercicio ético del que practica la piedad. Oye, yo no participo de esto, y el que sí participa no tendrá herencia en gloria. Entonces, en todo caso, esto es un debate que hemos dado en otros momentos, pero lo interesante es que nuestras concepciones teológicas nos han llevado a pensar de que si Dios es el protagonista, yo no tengo que hacer nada. Y si yo soy el protagonista, Dios no tiene que hacer nada. Si Dios es soberano, ¿para qué voy a predicar si después de todo se van a salvar los que Él quiere que se salven? Si Dios es soberano, ¿para qué voy a orar si ya Dios sabe lo que va a pasar y Él sabrá lo que tendrá que hacer conmigo? No. Curiosamente, las sociedades que abrazaron con mayor vigor y con mayor fervor las tesis calvinistas son los estados y las sociedades más industriosas. Europa del Norte y América del Norte. La industrialización vino del norte, de la noratlántica visión calvinista, en donde se afirmaba de que Dios es soberano de manera irrestricta. Pero lejos de promover quietismo, una parálisis social o una parálisis paradigmática, promovió dinamicidad en las culturas. Reconocer que Dios es soberano nos llevaba entonces a interpretar cómo yo puedo demostrar que soy un elegido. En la ética protestante, Max Weber exploraba y decía que gran parte del pensamiento calvinista era, bueno, la mejor evidencia de que alguien había experimentado regeneración era porque era diligente en el trabajo y era una persona de piedad diligente. Se esforzaban porque el fruto de una auténtica comunión se pudiera reflejar no solamente en la dimensión litúrgica de su culto, sino en su experiencia cotidiana, laboral, profesional, académica, económica. Había que arrojar al cristiano al mundo y en el mundo dar fruto. Después de enseñarle el camino de justicia, que ellos ahora lleven fruto. Pues de alguna manera es interesante ver que Pedro está en el mismo concepto. Tenemos que poner toda diligencia
en esforzarnos en esta virtud, a pesar de que creemos que Dios es el Rey soberano que comenzó y consumará una obra, yo tengo que poner toda diligencia también en poner por obra lo que Él ha demandado de mí. ¿Y cuál es ella? Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. La primera noción, fe, que su expresión griega es pistis, es la misma que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 3. ¿Qué es la fe? ¿Será que fe es que yo deseo algo con tanto deseo y yo lo creo tanto que se va a cumplir lo que yo deseo? ¿Será que yo, por ejemplo, como decía Paul Yonggi-Cho en su libro La Cuarta Dimensión, el autor del libro La Cuarta Dimensión, para los años 90, finales de los 80, escribió un libro mucho más que números y La Cuarta Dimensión. Fue un libro que se puso dentro de los aparatos, estaban en remojo, porque se estaban involucrando algunas concepciones metafísicas de la cultura oriental con el pensamiento judeocristiano. Pero la tesis de Paul Yonggi-Cho era la siguiente: mira, tú no tienes lo que tú quieres, es porque no te has preñado de lo que tú quieres. Y tiene que ver con un tema de una bicicleta que él le había pedido al Señor. El tema que él le había pedido al Señor una bicicleta, y el Señor le dice que él no puede adivinar qué bicicleta le puede dar, que él tiene que ser específico en la solicitud. Si tú quieres una bicicleta, tienes que decirle al Señor el color, el tamaño, las ruedas, el asiento. Vas a tener que hacer una, como diría Malinowski, una descripción, Clifford Hare, una descripción densa de la realidad a describir, una descripción densa de esa realidad. Entonces imagínate todos los detalles que tú le tienes que dar a Dios que Dios no conoce. Entonces la gente se embarcó en los 80 y 90 en nuestras iglesias. Esto fue un giro en términos de paradigmas de oración. Fue una respuesta de resistencia ante la tradicional perspectiva de la oración, en donde el creyente expone su causa al Señor y delega la respuesta en la sabiduría y la soberanía irrestricta del Dios que concede el favor. No, Dios no te está dando lo que tú pides, es porque no le pides con detalle lo que tú te esperas. Entonces la gente empezó a orar por las parejas como Paul Yonggi-Cho oraba por la bicicleta. Y yo me conseguí con escenarios impresionantes. Todos los feos se quedaron, no eran objeto de oración en las iglesias. Por ningún feo oraban. Porque las oraciones de las solteras eran, y me consta, porque yo me decían, hermano, ore por mi siervo, para que llegue. Yo era un muchacho de 16 años, y me acuerdo que estaba en una vigilia, y las muchachas, bueno, vamos a orar por los solteros, muchachos. Gloria a Dios. Hubo un avivamiento ahí en la vigilia, como a las 2 de la madrugada, un avivamiento. Y vamos a orar por las parejas. ¿Cómo no? A mí me dicen Jorgito y el peluche allá en Maracaibo. Es Jorgito, ore por ella y por este. Y la hermana que me tocó, a mí me vas a pedir, porque tenemos que ser específicos. Y yo, ¿cómo no? Amén, amén, amén. Entonces, ¿cómo así? Hay que ser muy específico. Yo quiero un cristiano. Mi hermano, yo creo que mida entre 1,85 y 1,90, que sea blanco, de ojos azules, catire, atlético, inteligente, un siervo de Dios y que sea músico. Y yo decía por dentro, muchachos, vamos a tener que orar para que se convierta el catire de Rocky. Vamos a orar por el catire ese, será, porque yo no conozco aquí un tipo que mida 1,90 con ojos azules y tenga todas esas características. Ella quería el cuerpo de Stallone, la cara de Brad Pitt y la unción del apóstol Pablo. Estaba pidiendo, muchacho, un maniquí. Y yo decía, ahora por un feo no van a orar nunca. Eso me trajo un problema teológico desde mi juventud. Yo decía, Señor, yo debo pedir así. Tienes que pedir así. Yo, amén, amén, vamos a orar por él, pues. Vamos a orar por él. Yo siempre he hecho bromas que cuando vi a la muchacha casarse con un amigo mío que era la antítesis de ese
de ese muñeco. No era un tipo feo, pero no era el maniquí que ella pidió. Lo interesante y lo único que pegó es que era músico. Pero ella iba con su muchachote feliz al altar, porque tengo que decirle a Paul Yong Cho y a aquellos que definen la fe como esa arbitraria apetencia subjetiva, de que Dios sabe darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme a su buena voluntad, mi querido hermano. Así que la fe es certeza y convicción de lo que Dios ya dijo. Certeza y convicción, pero de lo que ya Dios afirmó. Yo no soy el configurador de la realidad. El que habla y crea es Dios, no yo. Cuando yo digo que tengo fe, es porque a lo que Dios dijo, yo digo amén. Yo creo, por eso la fe entra por el oír y el oír por la palabra del Señor. El sustrato objetivo de la fe es la palabra de Dios. El objeto de mi fe, en este caso, es lo que Dios dijo que sucederá. Es la convicción inamovible, la certeza incontrovertible de que Dios no puede mentir. Y en su inmutabilidad, lo que Él prometió, afirmó diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no podrá nunca pasar. Por lo tanto, si tú lo dices, yo lo creo. No es porque yo esté iluso pensando que es un buen deseo y está bien querer esto que yo quiero. No, lo creo es porque lo dijo Dios. El fundamento último, el objeto propio de mi fe es la palabra eternal de mi Dios. Ahora es interesante ver que como certeza y convicción, si usted me acompaña un momentito a Hebreos capítulo 11, ahí mismito, al lado de Pedro. Hebreos capítulo 11 nos agrega algo interesante que agrega, además de la definición clásica de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos. Usted podía creer que por la fe se entiende. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora es interesante que está agregando no solamente certeza y convicción, que después de todo es un don sobrenatural, porque esa certeza subjetiva, esa convicción incontrovertible, eso en lo que usted da por cierto de manera incontrovertible en el seno mismo de su convicción personal, es un don divino. Esa palabra engendró vida a través del Espíritu. Esa palabra es viva y es eficaz. No es una letra muerta como algunos quieren llamarla. Este libro está vivo. Y si esta palabra engendra, va a generar certeza y convicción sobrenaturalmente. Pero además de eso va a agregar entendimiento, porque para mí la fe es la razón de Dios revelada a la sinrazón del hombre. Porque nuestra racionalidad, corrompida por el propio pecado también, hace que nuestro razonamiento sea torpe. Y Pablo explica a los romanos que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Este argumento lo había dicho Aristóteles en el siglo IV a.C. El universo mismo da razón de que hay una causa eficiente que debe dar respuesta a la creación, a la sistematicidad, a esta enorme complejidad y orden. No puede ser producto de fuerzas aleatorias, irracionales. Tiene que existir una racionalidad, dirían los estoicos. Los estoicos lo llamaban el logos espermáticos.
Heráclito lo llamaba el logos. Y Juan termina concluyendo, ese logos espermáticos, aquel logos del monismo dinámico de Heráclito en el siglo V de Éfeso, pues yo lo llamo Cristo Jesús. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y todo lo que fue creado por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado hubiese sido hecho. Él es la razón del universo. Él es la razón de nuestra vida. Él es la razón de la existencia. Él es la respuesta a la búsqueda que estérilmente el pensamiento filosófico busca en la autonomía intelectual. Solamente la revelación divina puede responderla. Dios viene de Dios. Si Dios no se revela, el hombre no puede entenderle. A esa revelación, a ese don sublime de poder entender que por la obra de Dios, por el poder de Dios fue constituido el universo, y que por esa misma labor redentora yo puedo tener salvación y vida eterna. A esa certeza, a esa convicción, a esa certeza incontrovertible que llamamos fe, que como ya vimos no es un arrebato subjetivo, no es el deseo de casarse o de buscar solamente bienes terrenales y de buscar solamente apetencias subjetivas como el fundamento de lo que el mundo llama fe. La nueva era no tiene fe, la nueva era tiene fe en la fe. Nosotros tenemos fe en Dios. La espiritualidad pagana tiene fe en el subjetivo poder mental del creyente para poder construir realidades espirituales. La espiritualidad cristiana no le da a la criatura la facultad creadora que solamente reposa en el Creador. Él no comparte su gloria con nadie. Que es lo que la piedad luego te enseña. Tienes que tener reverencia. Hoy por eso tenemos estas oraciones. Si tú crees que la fe es darle órdenes a Dios, porque ya usted ve que dice, y tenemos ya videos donde músicos le dicen a Dios, yo no te permito un no por respuesta, pero curiosamente Dios le dijo no, a pesar de que tenía un auditorio de 30,000 personas diciendo esas cosas. Igualito Dios es soberano y dijo que no. No te admitimos un no por respuesta. Naguará. O como ya me dice Francisco desde Argentina y me dijeron algunos hermanos desde Colombia, ya no se dice yo declaro, yo decreto que esto será así, sino que ahora se dice yo te ordeno, Dios, que tú hagas esto. ¿Está bien? Unos verdugos, ¿no? Tremendo, esos son. Y con razón, Cash Luna dice que ellos son Jehová Junior. Si yo soy un Jehová en miniatura, yo le doy órdenes imagínate si yo soy Jehová, una divinidad. Es un delirio en el que se ha involucrado este evangelio neocarismático, desarraigándonos, por supuesto, del testimonio sagrado. Se ha ido por caminos y derroteros especulativos distintos a los que la revelación divina nos establece. Tú no eres Dios. Somos hijos de Dios y estamos subordinados a su voluntad. La fe no es presunción, la fe es confianza en su amor y en su poder. Pero a esa confianza y a esa certeza tienes que agregarle otros elementos. También poniendo toda diligencia vas a añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? Ahora nos encontramos con que no solamente debemos vivir una vida de convicciones y de certezas espirituales, tenemos que cultivar virtud. ¿Qué es eso? ¿Qué es la virtud? La virtud, cuando usted explora la expresión técnica que fue empleada por la literatura clásica también, la empleó Sócrates, la empleó Platón, la empleó Aristóteles y la empleó incluso el pensamiento presocrático.
la idea de virtud como arete, así con acento al final, arete, de donde viene mérito, virtud o adorno. Pero, ¿qué traduce este concepto? ¿Qué traduce este concepto? Me resulta interesante que Dios haya utilizado la cultura pagana para ilustrar estos principios espirituales. En las lenguas hebreas, siendo una lengua muy concreta, las abstracciones no se pueden elaborar de la misma manera que en las lenguas griegas. Y por ser el pensamiento helénico un pensamiento eminentemente abstracto, la lengua griega era la más idónea para darle expresión a ese acervo, a ese plexo de ideas que vendrían a formar parte posteriormente del acervo de nuestra visión teológica. Pero lo que nos están diciendo acá es que la virtud es la expresión del mérito que deriva. Permítame dar la definición que dio Aristóteles. Arete es la perfecta ejecución de la actividad que le es propia al ente. ¿Qué significa eso? Virtud es que tu naturaleza tome la mayor expresión de virtud, de esplendor, de perfección. Para un caballo, la felicidad es ser lo mejor caballo posible. Para un flautista, la felicidad es ser el mejor flautista posible. Darle expresión a través de la naturaleza a lo mejor de esa naturaleza. La perfecta ejecución de la actividad y naturaleza que te es propia. Para un saxofonista, la felicidad será la ejecución perfecta de la virtud y de su propia naturaleza musical. Mientras mayor esplendor tenga mi ejecución, mayor felicidad tendré, porque estoy perfeccionando mi naturaleza. Para Aristóteles diría, como el hombre es racional, la felicidad del hombre es mientras más racional se haga, más feliz será. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? La naturaleza humana es mucho más compleja de lo que Aristóteles pensaba. La naturaleza humana es espiritual, mi cuerpo. Y la virtud en este caso es poner por obra todo el acervo de verdades, de promesas y de convicciones que el Señor ha puesto en mí como naturaleza. Poder yo en mi conducta traducir lo que mi naturaleza regenerada ahora el Señor me ha regalado. ¿Qué es lo que yo puedo entonces? Agrégale a esa certeza de esperanza, agrégale a la convicción de redención, también ahora la virtud de tener méritos en tu conducta que traduzcan tu naturaleza. Ahora vas a tener que traducir con hechos lo que con palabras has predicado con tu fe. Y que tu carácter, al igual que un arete, que un adorno, vengan a ponerle esplendor a tu carácter. ¿Puedes tú exprimir un limón sin que salga jugo de naranja? O si usted aprieta un limón, ¿qué es lo que usted espera que salga? Jugo de limón. Si usted aprieta un cristiano, lo que está diciendo Pedro aquí es que necesitamos que salga Cristo en su carácter. Es decir, que puedan ver a Jesús a través de tu conducta. Casi nada. Esa es la arete. Tienes que agregarle a tu certeza ahora una conducta. Y quizás el único Jesús que mucha gente va a conocer es el que ve a través de tu conducta. Hay un viejo adagio que tiene mucho que decirnos, cuando decía con mucha sabiduría de que lo que tú haces habla tan duro que no me dejes escuchar lo que me estás diciendo. El mismo apóstol Pedro sugería que por la sabia conducta de mujeres en sujeción y en sabiduría, sus maridos fueran ganados sin palabra
a Cristo. Es decir, que a través de la virtud de un carácter ordenado por el Espíritu, usted puede ganar almas para Cristo. Mis queridos hermanos, hay mucho poder en el silencio. Yo creo que el mundo ya está, incluso diría, ya pueden repetir las 4 leyes que nosotros les decimos. El problema es lo que decía Mahatma Gandhi. Yo no tengo problemas con el Cristo al que ustedes predican. Yo tengo problemas con los cristianos que lo predican. No me puede usted decir lo que un amigo empresario en una ocasión me dijo. Las cosas de la iglesia son de la iglesia, las del negocio son del negocio. Es decir, no me metas a Dios en el negocio. Y yo recuerdo lo que él quería decir con eso, exactamente. Es decir, yo tengo una licencia para pecar, porque en el negocio yo no puedo obrar con el sermón del monte. Yo tengo que obrar en el negocio con sagacidad mercantil, sacando provecho de la debilidad, incluso extorsionando o estafando, viendo cómo saco provecho de la gente, porque aquí si me pongo muy ético no saco provecho. Allá Cristo en el templo, aquí soy yo. Y en la iglesia se toma la Santa Cena, se abraza a los hermanos, pero el lunes usted va y pone el peso, que donde dice 1 kilo, no es 1 kilo, son 850. Dice, hermano, pero aquí dice 850, cállate la boca, chico. Ahí dice 1 kilo. No 850. No, dice que no, hay que buscar a otro. Este no entendió el negocio. Prestan dinero y no lo pagan. Calumnian y después abrazan. Hay que agregar a la fe virtud. Usted no puede calumniar a un hermano y después con los mismos labios decir que Jesucristo te ama. Está saliendo de una fuente agua dulce y amarga. Y el Señor dice, esas contradicciones son inadmisibles. No es el fruto del árbol que yo sembré. Ese fruto no es de la semilla que yo sembré. Ese fruto lo sembró otro. Si usted le llegan hablando mal de un hermano en la iglesia, ¿cuál es su deber? En primera instancia, decirle al hermano que le llamó, hermano, esa persona no está ahorita acá, pero usted me acompañaría para que hablemos juntos con él. Usted va a ver que el 102% va a decir que no. No, yo esto no lo puedo hablar con él ahorita. Ah, bueno, hermano, déjemelo por escrito entonces, para que usted vea que, para ver si es verdad, ¿no? Porque como me dice la Escritura, si tu hermano, alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué es lo que yo debo hacer entonces como virtud en mi carácter? Llamar al hermano aparte y exponer mi causa. Si hay un hermano que está acusando a un pastor de algún delito, de alguna transgresión, de algo, la Escritura dice, no admita sino ante 2 testigos. ¿Dónde están los 2 testigos? Y usted va a ver que se acaba la murmuración cuando usted invita al murmurador a concertar una cita con quien se habló mal. Ahí se acaba la murmuración. Pero podemos ver que es absolutamente necesario agregar a nuestra convicción de esperanza una conducta transformada que adorne la obra de Cristo. Oye, la matica está dando flores y está dando fruto. Hay madurez, hay carácter transformado. Eso es virtud. Sigamos viendo, porque la tarea es maravillosa.
fe, virtud. Ahora, ¿qué otro elemento tenemos que agregar? A la virtud, a la fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Es interesante, mis queridos hermanos, que somos el único pueblo que hace apología de la ignorancia. Yo no sé a cuántos pastores, y yo sé por qué, porque hay que decirlo, esto lo dijeron algunos teóricos, sociólogos, historiadores de la iglesia latinoamericana, entre ellos Pablo Alberto Deiros, en su maravilloso libro El protestantismo en Latinoamérica. Él decía que el espíritu antiintelectual evangélico es porque en nuestra mayoría nosotros venimos de sectores populares. La iglesia evangélica latinoamericana no ha estado formada por élites económicas ni sociales. Nosotros venimos de clases medias, trabajadoras, la mayoría de nosotros venimos, mi familia, mi abuela era una campesina, muchos de ustedes también tienen orígenes también campesinos y de las personas pues de bajos recursos que con mucho esfuerzo estudiaron, se profesionalizaron, tuvieron una relativa vida de dignidad profesional, pero no venimos de cunas de oro y no venimos de lugares de esplendor económica ni sociales. Pero entonces Pablo Alberto Deiros dice que nosotros tenemos un espíritu de resistencia antiintelectual porque también tenemos una resistencia antielitesca como realidad sociológica. Todo lo que suena elitesco nos suena feo, nos da un olorcito feo, es muy elitesco, está muy encumbrado, está la preparación y las riquezas, parece que la preparación es una actividad burguesa. Y el conocimiento es una actividad de burgueses. Por lo tanto, el que tenga conocimiento, por derivación sociológica, no sé cómo rayos hacen eso, debe ser burgués. Pero yo no sé cuántos en Miami llaman al esfuerzo académico el espíritu de Grecia. Espíritu de Grecia es cualquier espíritu por querer conocer. Usted puede encontrarse con pastores en estos días. Estuve en una cadena de oración y también decían el hermano, bueno, oramos varios pastores y dice uno de los pastores, bueno, y aquellos pastores que tienen doctorados y que se creen muy preparados y elocuentes, aquí eso no hace falta. Aquí no hace falta nada de eso. Yo le pregunté a Lucas, mira, ¿cuántos pastores hay aquí con doctorado? Me dijo, yo no conozco a ninguno. Le decía, a broma, eso como que es conmigo. Yo miraba para atrás. Decía, esto no sirve, eso no sirve, la elocuencia, eso no, aquí lo que vale es la... Y bueno, y por ahí nos vamos. Así me he conseguido miles. La letra mata, el espíritu vivifica. Bueno, anda a probar con la ignorancia a ver si te va mejor. ¿Será que la letra mata significa que si usted estudia se va a ir para el infierno? ¿Hay que hacer un voto de analfabetismo para ser cristiano? Eso no lo enseña la Escritura. Eso lo enseña el resentimiento social de nuestros orígenes. Eso lo enseña el liderazgo que tiene temor a que nuevas generaciones con mejor formación que el líder tengan mejores cosas que decir en los púlpitos. Ese es el temor del liderazgo caudillesco, por ser contrastado, no porque aprendieron a liderar desde la autoridad del caudillismo propio latinoamericano y no desde la autoridad del escrito está, de que venga un muchacho mejor preparado. En nuestras iglesias hay muchísimos que puedan decirle al predicador, hermano, la Biblia dice algo distinto a lo que usted está diciendo. Tienen temor porque no estudian, porque tienen pereza por conocer, porque les parece oneroso la exhortación paulina cuando escribía a Timoteo, mientras yo vuelva, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y luego le explica diciendo, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan.
Tienes que agregar a la virtud conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, decía el profeta. Y por cuanto desechaste ese conocimiento, lo tuviste en poco, yo te desecharé del sacerdocio. Fue la solemne exhortación que Dios le dio al pueblo en su resistencia a conocer a Dios a través de las Escrituras. Hermano, este es un libro que usted debe leerlo al despertarse, al salir, al entrar, al acostarse. Usted debe meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Y eso va a involucrar esfuerzo. Va a involucrar que usted se bautice en este libro. Va a involucrar que usted necesita apartar tiempo para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Cómo puede usted conocer a Dios si no es a través de la lectura bíblica? ¿O es que tenemos caminos alternativos? Porque hoy la teología del sentimiento nos dejó con la idea de que yo no tengo ya que leer la Biblia si ya yo siento a Dios. ¿Para qué lo voy a leer si ya yo lo siento? Pues esto no es un tema de sentimiento, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El mismo sentimiento que cultivan, al margen de una revelación auténtica, consagrada en su palabra, se puede convertir en su peor enemigo cuando usted afronte una crisis. Porque cuando usted afronte una crisis se va a sentir mal. Usted se va a sentir muy mal y no va a sentir lo mismo que sentía antes. Pero aquel que está afrontando tristeza, dolor, angustia, soledad, hoy puede acercarse a esa inconmovible palabra diciendo: el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra nunca pasará. Tú dijiste que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo eso cuando río y cuando lloro, cuando abrazo y cuando me abstengo de abrazar. Esta palabra dice lo mismo en mi abundancia o en mi escasez, en mi tristeza o en mi alegría. En cualquiera sea mi entorno, el Señor de alguna manera mantendrá firme, impoluto y monolítica su promesa. ¿Cómo van a adorar lo que no conocen? Es como Paul Washer nos dice: métete en el estudio, bautízate en esa palabra, llénate de él, para que sepas a quién estás adorando, para que sepas la naturaleza y los atributos del Dios al que tú estás exaltando. Hoy tenemos una iglesia absolutamente analfabeta del conocimiento auténtico de la naturaleza divina. Se ha convertido Dios en una construcción social de un conjunto de sentimientos, de efluvios, de especulaciones personales. Dios debe ser esto, Dios debe ser aquello. No, Dios no hace eso, Dios sí hace esto. ¿Cómo lo sabes tú? ¿Cómo sabes quién es Dios? ¿Cuáles son las fuentes? Vamos al debate epistemológico de este asunto. ¿Cuál es el origen del conocimiento divino? ¿Cuáles son los límites del conocimiento de Dios? ¿Hasta dónde puedo yo conocer de Dios? ¿Qué puedo conocer de Dios? ¿Qué puedo decir de Dios? ¿Qué no puedo decir de Dios? Eso solamente lo sé a través de lo que Él dijo, a través de lo que Él plasmó en su palabra. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero esta palabra permanecerá para siempre. A su nombre sea la gloria. Abrácela, bautícela, llénese de ella. No le haga caso al resentimiento social y hágase un doctor en su palabra. No necesita un título para eso. Hay gente que no ha estudiado en un seminario que conoce más a Dios porque tiene el alma curtida de esta palabra. Yo me imagino la maravillosa experiencia y algo que debemos imitar nosotros. Los diáconos del mundo antiguo tenían que ponerle las tapas de la Biblia de madera. En el siglo XVIII y XIX los diáconos, las tapas eran de madera porque no había un cartón que les aguantara la pela a la recurrencia en la lectura.
Ahora tenemos la experiencia de una iglesia. No, ¿para qué? Si ya yo siento a Dios. Mi mamá es cristiana. Mi abuela, ella ora mucho. Ay, vos sos nieto de Dios, vos no sos hijo de Dios. Vos sos nieto de Dios. ¿Y si tu abuela está equivocada? ¿Cuánto evangélico loco no tenemos en los púlpitos? Usted sabe la cantidad de locos predicadores que tenemos. Una maná de locos, hermano. Hay que decirlo, con vergüenza y dolor lo digo. Gracias a Dios ya estas cosas se han corregido, porque en Latinoamérica ha llegado un auténtico fervor apologético, y sobre todo de los sectores juveniles. Se han levantado muchachos que se han preguntado si lo que sus pastores estaban enseñando era verdad. Y gloria a Dios por ese espíritu de los de Berea, que recibían con toda solicitud la palabra del apóstol Pablo, pero escudriñaban diariamente para ver si lo que decía el iluminado apóstol Pablo se correspondía sí o no con las escrituras. Yo anhelo que usted haga lo mismo. Yo anhelo que usted evalúe cada palabra que yo digo desde este púlpito. Yo anhelo que usted la confirme a través de su palabra. Es verdad lo que dice el pastor. Es verdad y es lo que dice la Escritura. No es porque lo diga él, es porque ya lo dijo la Escritura. Los pueblos que abrazaron este libro, Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Escocia, nada más hablar de Europa del Norte y América del Norte, tienen el 87% de los premios Nobel de ciencia, porque mientras acá el catolicismo de México hasta la Patagonia, no hace falta leer para ser católico, porque lo que vamos a repetir es un rito, pero para ser protestante sí hace falta leer, porque yo tengo el deber de escudriñar las escrituras para darle fundamento a mi fe. Los cristianos reformados le enseñaban a leer a todo el mundo. Pues esos pueblos fundaron Yale, Princeton, Harvard, en Inglaterra Oxford. Y esos pueblos, mientras aquí se perseguía a los que leían a Newton en la Universidad de Caracas, en el norte de Europa y en el norte de América, decía Francisco de Miranda, el espíritu industrioso del evangelio calvinista, estaba enseñando a industrializar el mundo y estaba dándonos a un Pasteur y nos estaba dando criterios sanitarios para poder prolongar nuestras experiencias de vida. Agréguele a la fe virtud y a la virtud agréguele conocimiento. Permita que el Señor le hable. No se detenga y crezca en el conocimiento del Señor y también de la ciencia. No es una mala palabra. Usted no tiene que dejar el cerebro en la puerta, hermano. La fe, lejos de negar la naturaleza, la redime. Pienso que los mejores estudiantes universitarios tienen que ser los cristianos. Deberían emerger científicos, pensadores, economistas, brillantes, hombres de ciencia, hombres que vieron, como dijo Newton, yo estoy explorando en el universo. Él escribió más teología que física, igual que John Locke escribió más teología que ciencias políticas. Y ellos decían, yo lo que estoy viendo en el mundo es el diseño racional y matemático del Dios que proclamo en la Biblia. Esas mismas relaciones aritméticas, algorítmicas, que gobiernan la conducta fenomenológica del universo, ya el único libro del mundo, ni el Bhagavad Gita, ni el Corán, ni el libro de los muertos egipcios, ni ningún otro documento sagrado nos dice que Dios diseñó el universo con sabiduría y con entendimiento. Ninguno, solo la Biblia. El único libro que 700 años antes de Cristo, mucho antes de que Aristóteles surgiera, dice en el capítulo 31 Jeremías que Dios hizo el universo conforme a leyes. Y mientras en otras comunidades estaban viendo el mal de ojo, se cayó no, ese fue un espíritu que movió esto. ¿Eso qué fue? No, el dragón se tragó la luna.
No. Hay leyes, hay principios. Podemos traducir esos fenómenos en lenguaje matemático y formal. La velocidad es igual a espacio sobre tiempo. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Puedo predecir el universo porque el Dios al que conozco en su palabra es un Dios racional y su culto es racional. Esto sí nos ha costado entenderlo, porque hay que agregar a la fe virtud y a la virtud hay que agregarle conocimiento. Pero ahí no se detiene todo, porque el conocimiento envanece, mas el amor edifica. No se detenga allí, tiene que seguir el progreso. Veamos qué más hay que buscar. ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Dice Pedro entonces, sigamos en nuestra agenda de crecimiento espiritual. Ya vimos que debemos agregar a la fe y a nuestra certeza virtud en carácter. A ese carácter tenemos que adornarlo ahora con un conocimiento que nos permita, hermano, el conocimiento también es una forma de poder. La mayoría de nosotros no tenemos una forma diversificada de ganar dinero porque no sabemos cómo hacerlo. Hay oficios que nos da miedo aprender. Y si usted explora bien, permítame agregar algo más, porque esto va a enriquecer nuestra experiencia cotidiana. En estos días me alegró muchísimo ver a Carol graduarse de un curso que hizo de oratoria. Dios bendiga a nuestra hermana. Vamos a darle un aplauso y ese triunfo maravilloso. Nos metimos ahí una cuestión y me llamó la atención. Curso de oratoria, curso de programación, curso, y yo, mira todos los cursos, chicos, que hay aquí, baratos, cortos. La Biblia dice que hay mucho pan en el barbecho del pobre, pero se pierde por falta de juicio. Hermanos, aprender a trabajar es un objetivo también de la fe. Y esto lo veremos por una razón. El que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la Escritura. Eso le da al trabajo un estatus ético. Esto no es una opción. Si tú no provees, eres peor que un impío. Pero nosotros tenemos una visión asistencialista donde queremos que nos den, no dar. Yo no tengo que proveer, a mí me tiene que dar el Estado. No me quiero seguir metiendo en problemas porque estas son las implicaciones políticas del pensamiento cristiano. Que algunos, siguiendo algunas ideologías políticas, se han encontrado en actitudes anticrísticas. A ti no te tiene que mantener nadie. Ni el Estado, ni la iglesia, ni tu familia. La gente que debe ser mantenida, según la Biblia, es el anciano y el desvalido, por supuesto, el discapacitado y la persona que ya no esté facultada a poder trabajar. Es deber de un hijo mantener a su madre. Si ustedes no están esforzándose en ver cómo generar recursos para mantener a sus padres en su vejez, hermanos, es difícil y créanme que es un tema doloroso ver cómo nuestros salarios no nos permiten honrar principios espirituales. Pero entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a tirar al suelo a llorar? Ay, Dios mío, mi calembe salario. No, hay mucho pan en el barbecho del pobre. Se está perdiendo por falta de juicio, por no saber qué hacer. Capacítate, haz cursos, busca diversificar tu aparato de producción. Yo hago solamente esto, pues aprende a hacer 3 cosas más. ¿Eres programador? Pues también puedes aprender a hacer queso. También puedes aprender mecánica. También puedes aprender electricidad. O también puedes aprender programación. O también puedes aprender a editar videos. O también puedes aprender, no te detengas.
Decía Oswald Hendrich, el que se detiene en conocer hoy dejará de enseñar mañana. Si tú detienes tu proceso, la formación es continua e indetenida. No podemos desde la lástima empezar a decir, no, es que este calembe sueldo no sirve. Vamos a emprender, vamos a generar y vamos a pedirle a Dios sabiduría, conocimiento. Danos la destreza y la competencia para que estas manos puedan producir lo que por tu gracia también recibiremos. El conocimiento es poder. Por eso necesita virtud que lo acompañe. ¿Se da cuenta? Este es el sujeto ético auténtico. Un hombre de fe que tiene virtud y tiene conocimiento. ¿Está viendo el esplendor de este sujeto? Ese es el hombre que yo quiero ser. Esa es la mujer que usted debe querer ser. Este es el sujeto ético cristiano. Veamos qué otra cosa hay que agregarle. Al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia. Oye, no nos va a dar tiempo a desarrollarlo todo. Pero tenemos otra virtud que de alguna manera cultivar. El dominio propio. Para los griegos era la autarquía, el dominio o el gobierno propio. Esa autonomía, el kratos, el poder de poder gobernar mis pasiones y mis decisiones y mis emociones. De alguna manera esa es una virtud de sabios. Poder gobernar tú tus emociones en una administración racional de tus emociones, no que tus emociones te gobiernen a ti, sino que tú puedas gobernarte a ti mismo y puedas administrar la gestión de ese complejo maremándum de realidades afectivas y emocionales. Pues el autor sagrado dice que el que sabe gobernarse a sí mismo tiene más valor que el que conquista una ciudad. Es decir, que en vocabulario ético cristiano, si yo sé gobernarme y sé administrar mis emociones, y soy dueño y soberano de mis emociones, yo tengo más valor que Simón Bolívar. En el cielo deben estar diciendo, ese es un general. Náguara, ¿viste lo que le dijeron? Y ni se inmutó. ¿Viste cómo lo trataron? Y sin embargo bendijo. Compadre, ese es un tipo que no es reactivo. El que te enfada, y voy a tomar prestado esta cita de Buda, porque a pesar de que la dijo Buda es verdadero. Y esta es otra forma, una paráfrasis de algo que ya la escritura lo dijo. Pero dijo este sujeto en una ocasión algo, el que te enfada te gobierna. Es verdad. El que te enfada te gobierna. Porque tú te conviertes en un estímulo, reflejo de lo que él induce. Y hay gente que se encarga, tiene una vida tan miserable que lo único que se le ocurre es fastidiarle la vida a otra gente. Esto se lo va a conseguir usted porque lamentablemente hay muchas personas que ellas interpretaron y se entregaron ya con desenfreno y cinismo a una vida de fracasos morales y de desatinos personales, y lo único que está buscando es ver cómo fastidia a otra persona. Usted se da cuenta que si usted pierde de peso, nadie le dice que usted rebajó o se ve más bonita, pero si usted engorda va a tener mucha gente recordándoselo. ¿Verdad que sí? Pero si la ven bonita, no la buscan. Paola. Sale. Dirá por dentro, mira lo bonita que está, chica. Berta, sí se ve bonita, pero te ven gordita o desaliñada. Mire vos, ¿por qué estoy tan fea? Vos no te habéis visto, muchacha, si estáis gorda. Para el pico. Por Dios. Hermano, nunca le diga eso. Y si usted es un hombre,
Hermano, por el amor de Cristo, los caballeros de esta iglesia, esto yo no lo debería decir, pero permítame, nunca le diga a una mujer gorda. Nunca. Y si se lo dice a su esposa, prepárese para una entrevista pastoral más adelante. Ni se le ocurra. Huya por su vida. Guarde silencio ante Jehová y espere en Él. Ahora, ¿qué necesidad tengo yo de recordarle a la gente por qué no te has casado? ¿Y por qué no tenés un muchacho? ¿Y por qué estás gorda? Chacha, y qué ropa tan fea. Y ese pelo. Entonces, hermano, hay luchas, tú no conoces lo que él está viviendo. Pero hay gente que te lleva en madurez, que a pesar de que tú has hablado mal de ella o de él, a pesar de que esa persona ha sido objeto de escarnio, de burla, de murmuración, esa persona sigue orando por ti. Y esa persona, en lugar de ponerte en su sitio y de darte una misma respuesta, ha decidido tomar tu inoportuno comentario como un gesto de inmadurez, con misericordia interpretarlo y decir: todavía no le ha agregado a la virtud conocimiento, ni al conocimiento dominio propio. Vamos a esperar que el Señor siga completando su obra. Seguiré orando por ti, querido hermano. Y esa persona, lejos de responderte desde el dolor o desde la retaliación, ha decidido responderte desde lo que Dios sigue haciendo en su vida. El dominio propio, mis queridos hermanos, es una forma, después de todo, creo que es una de las maneras más excelsas de dar testimonio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado la facultad de yo poder autogobernar. Y esto tiene que ver en tantos aspectos de nuestra vida. No tiene ningún sentido para un cristiano maduro y que esté ejercitado en la fe, hermano, es que Satanás me puso esta tentación. Imagínese ese mujerón tan bello. Yo no podía decir que no. No, sí podías decir que no. Claro que podías decir que no. El cristiano maduro va a decir: no, yo pequé porque fue una poca vergüenza mía, pero yo tenía la facultad de no pecar. Yo no tengo por qué excusarme y decir: la mujer, esta que me diste por mujer, es la que me llevó a pecar. No, esa actitud de Adán infantil, en donde yo le estoy reprochando a otros, no, usted decidió. Y lo maravilloso de nuestra fe es que tenemos la facultad y el poder, por su Santo Espíritu, de poder ser dueños de nuestras apetencias. Así que no se refugie en excusas baratas diciendo: es que el diablo me puso y me enredó la... No, un momentico, ¿quién pecó, vos o Satanás? No, pero usted no cree en Satanás. Yo sí creo en Satanás. Lo que pasa es que Satanás hace esto. ¿Quieres chocolate? Si tú le agarras el chocolate, perdiste. Pero el Señor te dio el poder para no agarrar el chocolate. ¿Es una culpa? No, si me equivoqué tengo que asumirlo con todas las consecuencias, porque el Señor diría: pero si yo te di a ti la facultad de evitar esta transgresión, ¿por qué te refugias en otras instancias? Tú eres responsable y tienes la capacidad de poder gobernar tus apetencias. Esto también se cumple en la alimentación. Esto también se cumple en la capacidad de poder diferir el premio. Se ha demostrado en investigaciones interesantes en la conducta infantil que los niños que les han puesto: mira, si tú no te comes esto, yo te voy a dar un premio a lo que terminemos. Tú no te comas esto que yo te ponen un pastel. Le ponían un chocolate a los niños en el experimento social. Pero si tú no te lo comes, yo te voy a dar 4 chocolates al final.
Entonces los niños empezaban a ver el chocolate así. Lo arrimaban. Después lo tocaban y lo probaban. Lo empujaban un poquito y se ponían los dedos en los labios. Otro pellizcaba y acomodaba como para que no dejara la huella y lo probaba. Y otros no aguantaron y se lo comieron. Los niños, otros, tuvieron la facultad de decir, no, yo voy a esperar por los 4 chocolates. Se pudo evidenciar que los niños que pudieron diferir el premio al final son profesionales mucho más exitosos en el día de hoy. El que dice, yo no voy a comer hoy en la calle porque tengo que invertir en otra cosa. Hoy yo voy a andar a pie porque luego estaré en carro. Hoy yo me voy a privar de algunos placeres. Yo no tengo que aparentar tener dinero sin tenerlo. Yo prefiero tener una franelita ovejita, tener unas alpargaticas bien limpias y un pantaloncito de traqui, andar empantallando limpio, bien vestido, pero limpio. Yo admiro eso de la comunidad china. Compadre, llegan con una mano adelante y una atrás, la comunidad italiana, la comunidad portuguesa, la comunidad española, nos dieron una cátedra de cómo se puede ser resiliente y poder empezar difiriendo, administrando mis placeres. Yo digo, oye, voy a administrarme y tengo muchas ganas de comer sabroso, pero no lo voy a hacer. Usted ve que va a un restaurante chino, yo quedé loco en estos días. A mí me encanta la comida china, me encanta el arroz chino y sobre todo el espagueti chino, muchacho, eso para mí es otro nivel. La pasta con camarones, con carne. Ya nos vamos, hermano, ya nos vamos. Me encanta ese. Entonces yo estoy embelesado viendo cómo me están sirviendo y después miro para acá y veo a los chinos comiendo arroz blanco. Y yo digo, ¿no le echaste ni una pinturita? No va a gastar chino, no va a gastar lo que después se puede traducir en dinero. Y estaban comiendo arroz blanco. Pero yo seguía yendo al restaurante chino a pie y de repente veo al chino en tremendo camionetón. Porque él comió arroz blanco cuando yo no me podía diferir el premio. Qué bueno es tener dominio de mis apetencias y de mis emociones. Las incontinencias de hoy te van a pagar caro mañana. El Señor te dijo, no, yo te di el poder para que tú le digas a lo que te hace daño, aquí el dueño soy yo. Coca-Cola, el Señor te reprenda. Azúcar, y esa que genera todos los géneros que las mujeres odian, celulitis, estrías y todos esos géneros diabólicos. Puedes administrarte. Claro que tú puedes dejar de ver pornografía. Claro que puedes dejar de tener actividad sexual antes del matrimonio. Claro que puedes dejar de contestar llamadas a personas que no debes recibir mensajes. Claro que puedes. El Señor no te dio espíritu a ti de cobardía, te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio para la gloria de su nombre. Póngase de pie y continuamos la semana que viene explorando qué tremendo tipo el Señor está formando en la fe. Un hombre de fe, un hombre de virtud, un hombre con conocimiento y un hombre con dominio propio. Sigamos explorando esto la semana que viene y sigamos meditando en su gloriosa palabra. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Pues vamos a orar para que este propósito tenga lugar en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser ese hombre y esa mujer consagrada en esas páginas? ¿Cuántos quieren agregar a su fe virtud? ¿Cuántos quieren que su carácter sea un reflejo de la gloria divina? ¿Cuántos anhelan tener conocimiento del Altísimo?
poder conocerle y entenderle, era la auténtica gloria del hombre, decía el profeta Jeremías. ¿Cuántos quieren gobernarse para poder presentarse como sacrificio vivo ante Jehová? Vamos a orar, levante sus manos al cielo. Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Hoy como iglesia, cada uno de nosotros, Dios, queremos ser ese hombre y esa mujer consagrado, Dios, en este precepto. Queremos ser hombres y mujeres de fe. Queremos estar llenos de virtud. Queremos, Dios maravilloso, tener conocimiento de ti, conocerte, entenderte para proclamarte y para adorarte. Queremos también tener el dominio propio para que nuestra conducta sea gobernada no por apetencias y pulsiones irracionales. Queremos que la razón de tu Santo Espíritu nos gobierne. Gobiérnanos, llénanos con tu presencia. Permite que nuestras vidas puedan llevar fruto, que ninguno de los que hoy están aquí se pierdan. Que todos puedan llevar fruto ante tu presencia y que cada uno de mis amados hermanos que hoy peregrinan en esta gloriosa carrera de la fe puedan llegar a la meta del supremo llamamiento. Oh Rey precioso, en ti esperamos y en ti confiamos. En Cristo Jesús. Amén.